Buenos días, hermanos. Nuestro devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulos 22 al 24. En estos capítulos, el cronista le recuerda al pueblo de Israel, vuelto del exilio, acerca del proceder de dos reyes de Judá. En primer lugar, el cronista nos cuenta acerca de Ocosías. Su padre Joram, que se había casado con la hija del impío rey Acab de Israel, y que había matado a sus hermanos para obtener el trono, murió debido al juicio de Dios a través de una enfermedad. Ocosías era el menor de sus hermanos, pero los demás habían muerto a mano de los filisteos y árabes en el juicio que Dios trajo sobre Joram. Esto permitió que Ocosías reinara sobre Judá. Atalía, su madre, también sobrevivió el saqueo, y junto con la casa de Acab en Israel, fue consejera de Ocosías. Así como su padre Joram y su abuelo Josafat que lo precedieron, Ocosías mantuvo una relación desastrosa con la casa impía de Acab. Por eso, leemos que el consejo de su familia impía lo llevó a aliarse con Joram, el rey de Israel, en una guerra contra Hazael, el rey de Siria. Capítulo 22, versículo 3 nos dice: También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Cuando Joram se retiró de la guerra para curarse de sus heridas, Ocosías fue a visitarle, y allí junto con Joram fue asesinado por Jehú, quien Dios había ungido o escogido para traer juicio sobre toda la casa de Acab. Josafat, Joram y Ocosías nos recuerdan la importancia de los compañeros que escogemos tener como influencias en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, Pablo les exhorta a los cristianos en Corinto, que habían sido influenciados a dudar de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los amigos, los compañeros en el trabajo y, como vemos en la vida de Ocosías, aun tus propios familiares, si no son seguidores de Jesús, ellos tendrán sus propias ideas de la vida. Ten cuidado, esas ideas, si no son cristocéntricas, si no son bíblicas, y tú las permites, estorbarán tu caminar con el Señor. Recuerda que el Señor Jesús nos exhortó en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Debemos siempre respetar a nuestros familiares, pero si ellos no nos conducen a ser fieles al Señor, aún de esas relaciones debemos cuidarnos y mantener distancia en cuanto a su influencia sobre nosotros. Después de la muerte de Ocosías, leemos que Atalía toma el control del reino de Judá, y para evitar cualquier usurpación, ella mata a sus propios nietos. Gracias a la fidelidad de Dios que cumple su promesa a David, Joás fue preservado de la muerte por su tía Josabet y su esposo el sacerdote Joiada. En capítulo 23 leemos cómo este sacerdote Joiada cobró ánimo y llevó adelante la coronación de Joás, el rey legítimo, y la rebelión contra la usurpadora Atalía. Debido a la fidelidad de Joiada a Jehová, él llevó al pueblo a terminar con la adoración a Baal en Judá, y también guió al rey Joás a reparar el templo que había sido descuidado por la adoración de Baal. Tristemente leemos en el capítulo 24 que cuando Joiada, el sacerdote y consejero del rey, murió, Joás no permaneció fiel a Jehová. Capítulo 24, versículo 17 dice: Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Hermano, ¿has llegado a entender el amor de Dios y su misericordia hacia ti, de tal manera que le sirves ahora sin necesidad de la compulsión de otros? No quiero decir que a veces el cristiano necesita a sus hermanos cristianos que lo animen con su compañerismo y con la palabra y con la oración. Pero lo que debemos analizar es si solo hacemos ciertas cosas espirituales cuando otros nos urgen a cumplirlas.
Por ejemplo, ¿has llegado a realmente entender la importancia de la iglesia local y tu responsabilidad de congregarte? ¿O solo lo haces cuando tu cónyuge o tu familiar te motiva a hacerlo? ¿Entiendes la importancia de renovar tu mente con la palabra de Dios para ser transformado cada vez más de gloria en gloria con el fin de ser más como Cristo? El cronista nos narra para finalizar que Dios trajo sobre el rey Joás el juicio según sus pecados. Joás confió en los líderes de Judá, que lo desviaron, y cuando vino un ataque de Siria, estos líderes fueron destruidos. Joás abandonó o dejó a Jehová, y los sirios que atacaron a Jerusalén lo dejaron agobiado por sus heridas. Joás conspiró para matar a Zacarías, el hijo de Joiada, leemos en capítulo 24, versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon, hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Y contra Joás leemos que conspiraron sus siervos para matarle, en versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Cuidémonos de serle fiel al Señor con todo nuestro corazón, y no solo por el empuje de otros. Si no lo hacemos, como Joás, seremos llevados por malas influencias, y debemos tener por cierto que la maldad que cometemos apartados de Dios y sus caminos, Dios la puede hacer recaer sobre nuestras cabezas. Que el Señor Jesús, nuestro Salvador, reciba de nosotros una adoración sincera y pura. Bendiciones, amados.